Ubicar en un mapa a Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán puede ser causa de un dolor de cabeza para cualquiera, no solo por el parecido de sus nombres, sino por su joven y compleja historia como naciones independientes en lo formal, pero bajo el amparo de Rusia en términos reales. Debido al sistema político que los rige, los habitantes de estas exrepúblicas soviéticas enfrentan algo más que dolores de cabeza. La falta de libertades que padecen es reflejo del autoritarismo en el que se han anclado. Por ello, Paul Krugman, el célebre columnista de The New York Times y Premio Nobel de Economía, escribió hace unas semanas una columna donde argumentaba que con Donald Trump como presidente, Estados Unidos dejaría de ser una democracia liberal para convertirse en Trumpistán. El periodista Alberto Vega se puso a revisar qué tan certera es esta comparación y esto encontró. Hace unas semanas, el Premio Nobel de Economía, Paul Krugman, presagiaba que al mando de Donald Trump, Estados Unidos se convertiría en Trumpistán. El apelativo lo inspiraron un conjunto de países surgidos en Asia Central, tras la desintegración de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, países cuyo nombre termina con el sufijo istán: Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán. Según Krugman, el ejecutivo estadounidense asemeja a los opulentos dictadores de Asia Central, un millonario que ha construido un culto en torno a su persona y ahora gratifica su ego desde la Casa Blanca. Y es que con menos de un mes de gestión, en varias ocasiones Trump ha resuelto asuntos de gobierno desde sus lujosas residencias privadas. El pasado fin de semana atendió en su celular la crisis generada tras el supuesto lanzamiento de un misil por parte de Corea del Norte. El mandatario fue duramente criticado por leer en voz alta un supuesto reporte de seguridad. Trump estaba en una cena en honor del primer ministro japonés, realizada en Mar-a-Lago, su residencia en Florida, donde había pasado el día jugando golf con el mandatario asiático. Las 5 naciones que inspiraron el término Trumpistán surgieron en 1991 y actualmente suman unos 67 millones de personas, en su mayoría musulmanes. Rusia sigue siendo su sombrilla protectora, ya que sus economías dependen de exportaciones al gobierno encabezado por Vladimir Putin. Son repúblicas presidencialistas, la mayoría con líderes que gobiernan desde hace casi 30 años. Por ejemplo, en el país más grande, Kazajistán, gobierna Nursultán Nazarbayev desde 1991. Como líder de la nación, ha perpetuado su mandato modificando la constitución para reelegirse las veces que quiera. Son similares los casos de Tayikistán, donde gobierna Emomali Rahmon desde 1992, o Turkmenistán y Uzbekistán, donde los presidentes electos en la década de los 90 dejaron el poder hasta morir. Solo Kirguistán ha tenido alternancia. En 2010, tras 2 golpes de Estado, cambiaron el régimen presidencialista por uno parlamentario. El actual presidente termina su mandato en diciembre de este año. Una característica que destacó Krugman sobre estas naciones es el culto a sus gobernantes. En Tayikistán, por ejemplo, el presidente Emomali Rahmon es considerado constitucionalmente líder de la nación y arquitecto del Estado. El líder kazajo Nursultán Nazarbayev no se queda atrás. Ha sido representado en filmes biográficos y libros infantiles. En Turkmenistán, el presidente Sapar Murat Nisayov fue llamado el padre de los turkmenos hasta su muerte en 2006, cuando se erigieron en todo el país estatuas con su figura bañadas en oro y se volvió obligatoria la lectura de su manual espiritual. Aunque Krugman no cree que Trump llegue al extremo de erigir esculturas bañadas en oro en su honor, sí considera que con el gobierno del magnate, Estados Unidos entró en una era de corrupción y menosprecio por el Estado de Derecho. Para Foro Global, Alberto Vega.